Hola, sean todos bienvenidos. Nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos hablar y escuchar, escribir y leer. Hemos de partir del hecho de que la lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y con el habla. Es por ello que te invito a que me acompañes en este maravilloso recorrido a que conversemos sobre el lenguaje, su producción, su comprensión, su procesamiento. Mi nombre es Carmen Montero y pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Pero, ¿qué es el lenguaje? Según Redolar, Blázquez y González, 2013, el lenguaje es un sistema simbólico usado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial usada o del medio concreto de expresión. Con esta definición se incluye el lenguaje hablado y escuchado. Pero también es supremamente importante reconocer que hay tres niveles de mayor o menor complejidad en el lenguaje. En primer lugar, encontramos los monemas, que son las unidades de primera articulación o unidades más pequeñas. Los fonemas, unidades menores de sonido. Precisamente nuestro idioma está conformado por 24 fonemas. Y los rangos pertinentes que tienen que ver con los movimientos elementales del aparato bucofonatorio. Un dato supremamente importante es que el lenguaje humano presenta notables parecidos con otros sistemas de comunicación social de otras especies. En cuanto a la organización neuroanatómica del lenguaje, podemos destacar a Portellano 2005, quien distingue dos estructuras reguladoras del lenguaje, componentes corticales y componentes extracorticales. Veamos de qué se trata. Comencemos entonces por los componentes corticales, área expresiva. Contamos con el área prefrontal, especializada en los procesos motivacionales del lenguaje. El área de Broca, encargada de preparar los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje oral y escrito. Y la corteza motora primaria, responsable de iniciar esos movimientos bucofonatorios para pronunciar palabras. Pero también los componentes corticales poseen un área receptiva, a su vez conformado por el lóbulo temporal encargado de la recepción de palabras que serán decodificadas luego en las áreas multimodales. El lóbulo occipital permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas y el lóbulo parietal, que es una zona de integración de los estímulos tanto visuales como auditivos, y va a disponer de dos áreas de gran importancia para el lenguaje. Como bien lo mencioné ahorita, contamos con los componentes corticales y los extracorticales, que serán explicados a continuación. El fascículo arqueado, encargado de la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de núcleos talámicos, y los ganglios basales, encargados de coordinar la fluidez de los movimientos articulatorios. ¿Pero qué es eso de la lateralización y especialización hemisférica? Veamos de qué se trata. Hoy en día sabemos que existen numerosas diferencias anatómicas entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Además del plano temporal, otras de las zonas donde se han puesto esas diferencias muy específicas son opérculo frontal, cisura de Silvio, tálamo y ventrículos y sustancia blanca. Diversos estudios de neuroimagen han señalado que la preferencia manual se relaciona de una manera clara con la lateralización del lenguaje, y es precisamente que un porcentaje elevado de personas diestras, la región occipital izquierda se extiende en mayor medida en su extremo posterior y muestra una mayor anchura que la región occipital derecha. Así también, como es de suma importancia conocer que diversos estudios han señalado que la preferencia manual se relaciona de una forma clara con la lateralización del lenguaje. En definitiva, tanto en los diestros como en los zurdos, el lenguaje se lateraliza preferentemente en el hemisferio izquierdo, aunque con más claridad en los diestros. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? Que el hemisferio izquierdo es de cardinal importancia para el lenguaje, pero
el derecho también posee capacidades lingüísticas y no todos los individuos tienen el lenguaje lateralizado por igual. Contamos con el área de Broca, asociada a la producción del lenguaje, más concretamente área 44 y 45 del mapa de Brodmann. A su vez, también se encuentra el área de Wernicke, asociada a la comprensión del lenguaje. Concretamente, estamos hablando del área 22 del mapa de Brodmann. En definitiva, con los resultados de los anteriores hallazgos, podemos decir que las regiones corticales implicadas en el lenguaje parecen circunscribirse a dos. Una región anterior, frontal, especializada en la producción, y una región posterior, temporal, especializada en la comprensión del lenguaje. Empezando con los modelos teóricos del lenguaje, se puede decir que durante la década de los 50, Norman Greswin, neurólogo de la Universidad de Harvard, intentó reformular la descripción inicial de las bases neurales subyacentes, tanto al lenguaje oral como a la parte escrita. Es decir, sugirió que además de las regiones clásicas identificadas por Broca y Wernicke, habría implicadas otras regiones. Vamos a conocer cuáles. El lenguaje Wernicke-Greswin habla de 7 estructuras del hemisferio izquierdo implicadas en el lenguaje: corteza visual primaria, giro angular, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, corteza motora primaria, área de Broca y fascículo arqueado. Entonces, es el funcionamiento secuencial de todas estas estructuras anteriormente mencionadas, según el modelo Wernicke-Greswin, lo que nos permite producir y comprender el lenguaje, tanto oral como escrito. Ojo, recordemos que el hemisferio derecho es de importancia cardinal para el componente emocional y prosódico de nuestro lenguaje. Más adelante, Hogeman y colaboradores sugirieron que el modelo Wernicke-Greswin resultaba muy básico y simple, ya que la mayoría de las áreas de la corteza implicadas en el procesamiento del lenguaje se localizan alrededor de la cisura de Silvio, hemisferio izquierdo. Existían otras regiones situadas en áreas frontales y temporoparietales alejadas de dicha cisura. A este punto podemos decir que las observaciones de Penfield y los estudios más recientes de Hogeman y colaboradores han confirmado ampliamente que extensas regiones en la corteza perisilvania frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se encuentran implicadas tanto en producción como en comprensión. Por otro lado, el modelo propuesto por Mather y colaboradores sugieren que el lenguaje se puede organizar en 3 sistemas neurales claramente diferenciados por la cartografía cortical. En primer lugar, encontramos el sistema semántico correspondiente al significado de las palabras. Segundo, sistema gramatical asociado a la estructura de nuestro lenguaje. Y por último, y no menos importante, el sistema fonológico al sonido de las palabras. También de gran importancia resulta el modelo propuesto por Reichel y Petersen. Ellos proponen un modelo que parte del procesamiento sensorial de un estímulo mediante la corteza sensorial correspondiente, auditiva o visual. Vamos a ver, cuando la presentación es visual, el reconocimiento de la palabra se va a localizar en la corteza visual extraestriada, mientras que cuando la presentación es auditiva, se codifica fonológicamente en la región temporoparietal. Continuando entonces con los descubrimientos y aportes, tenemos a Damasio y colaboradores. Para ellos, las imágenes se relacionan con personas, animales, herramientas. Sorprendentemente, estos autores pusieron de manifiesto que el procesamiento de cada una de las palabras tiende a localizarse en una zona del lóbulo temporal en función del tipo de categoría a la que perteneciera la palabra: persona, animal o herramienta. Para concluir entonces este apartado, se puede decir que el lenguaje parece organizarse con relación a las categorías de significado más que con relación a palabras individuales, sugiriendo que los objetos visuales se representan en áreas solapadas pero diferenciadas del lóbulo temporal. Hoy en día, las tendencias actuales
indican que las regiones implicadas en el lenguaje están más especializadas en la representación simbólica que en la representación de los sonidos del habla, como se creía en el pasado. Dentro de la tendencia actual podemos encontrar uno de los modelos más sobresalientes. Corresponde al modelo de doble ruta de Hitchcock y Popper. Ellos unificaron los datos procedentes de estudios de psicolingüística y de psicología cognitiva sobre el procesamiento del lenguaje con datos procedentes de neuropsicología para crear un modelo sobre la organización cerebral del lenguaje. En dicho modelo se postula entonces la existencia de dos rutas o vías, una ruta ventral, la ruta denominada del sonido al significado, y una ruta dorsal que va del sonido a la acción. Es por ello que tomo la ilustración sugerida por Redolat para ejemplificar el modelo de doble ruta de Hitchcock y Popper, de crucial importancia dentro de la tendencia actual de la neuropsicología en el lenguaje. Es por ello que de este modelo y de otros hallazgos podemos concluir que el lenguaje parece estar organizado en un conjunto de sistemas neurales interconectados. A continuación vamos a hablar sobre el hemisferio derecho y su notable participación en nuestro lenguaje. En el hombre, el hemisferio derecho tiene algunas capacidades lingüísticas de menor importancia que el izquierdo, especialmente de tipo prosódico. Pero en el caso de que se produzcan lesiones en el hemisferio izquierdo que afecten las competencias lingüísticas, puede contribuir a la recuperación de las mismas, especialmente en lesiones infantiles. Aquí comprobamos una vez más la enorme importancia de nuestro hemisferio derecho. Conozcamos entonces su participación. Prosodia. La prosodia comprende melodía, rapidez e inflexiones del discurso lingüístico. En las lesiones del hemisferio derecho el lenguaje suele ser disprosódico, es decir, plano, monótono y sin cambios de inflexión. Aspectos emocionales. El hemisferio derecho tiene una mayor importancia que el izquierdo para la comprensión y expresión emocional, y por esta razón sus lesiones pueden impedir que se identifiquen adecuadamente las señales interesantes, mímicas, faciales o prosódicas que acompañan al discurso lingüístico de un interlocutor, desapareciendo así totalmente la ironía y el sarcasmo. Alteraciones en la fluidez. Se han descrito alteraciones en la fluidez verbal causadas por lesiones del hemisferio derecho, presentándose detallismo excesivo y contenido informal muy limitado. En ocasiones se usan muy pocas palabras, aunque en otros casos predomina la verborrea. Y con la descripción de nuestro maravilloso hemisferio derecho en el proceso del lenguaje, hemos terminado nuestro recorrido por este espectacular mundo de conocer el lenguaje, sus procesos, sus bases neurales y sus diferentes modelos teóricos. Gracias por tu atención. Gracias por permanecer.